Bien. Bueno, buenas tardes otra vez a todos y vamos empezando de verdad. Quiero agradecer muchísimo a Raúl para su presencia aquí, Raúl Antelo de la Universidad Federal de Santa Catarina y a Gabriele Bizzarri que permitió ese encuentro también. Pensaba podértelo presentar, todavía no está aquí, pero después lo haremos. A Maura Rossi, que no está aquí con nosotros hoy, que está en España, pero que siempre está trabajando con nosotros. Y si hay alguno en la Universidad de Milán, también a Emilia Perazzi y Laura Scarabelli. Bueno, empiezo a presentar nuestro huésped de hoy. Raúl Antelo ha sido catedrático de literatura en la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil. Ha dictado clases en Yale, en Duke, Texas Austin, Maryland y Leiden. Es investigador del CNPq y Guggenheim Fellow. Presidió la Asociación Brasileira de Literatura Comparada y recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Cuyo, en Argentina. Es autor Crítica acéfala, María con Marcel, Duchamp en los trópicos, Alfred Métraux, Antropofagia y Cultura, Imágenes de América, Archifilologías Latinoamericanas, Arruinología, Visau Potencia Donau, Tempo Valise, En Muerte, Miniaturas Urbanas, Filológicas, estos tres últimos en el 2021. Ha colaborado en Literary Cultures of Latin America, Creative History, Porque Brasil, que Brasil, Mil Hojas, Forma Contemporánea de la Literatura, y Antonio Cándido, 100 años. Editó A Encantadora das Ruas, de João do Rio, perdona Raúl la pronuncia del portugués, que no sé si va a ser la mejor, Ronda das Américas, de Jorge Amado, traducido al italiano, Antonio Cándido y los estudios latinoamericanos, la correspondencia Mario de Andrade, Newton Freitas, la obra completa de Oliviero Girondo, A de Gilbert, de Rubén Darío, y está preparando ahora una edición homenaje al centenario de Odisea Desvariada de Mario de Andrade. Bueno, hoy en esta conferencia Raúl Antelo nos presentará un autor misterioso, desconocido, amigo de adolescencia de Cortázar, y podemos pensar ese encuentro como puede pertenecer ese encuentro a ese proceso de descubrimiento, ¿no? De extraordinarios puntos luminosos escondidos de la literatura latinoamericana y, por qué no, mundial, ¿no? Ocurre de vez en cuando que la academia, que el trabajo de la investigación universitaria conduzca hacia el descubrimiento de figuras quedadas sepultadas, de sombras misteriosas de la literatura, de personajes, de escritores, quizás estuvieron cerca de otros escritores más conocidos. Se trata a menudo de figuras poderosas, de escrituras poderosas, que pueden representar para el estudioso nuevos elementos para su laboratorio hermenéutico. Ese tipo de proceso y de investigación logró alumbrar, por ejemplo, figuras extraordinarias y restablecer su importancia en el contexto literario, no solo de las épocas en las cuales vivieron, sino también en las líneas futuras de la literatura y de sus transformaciones. Por ejemplo, me refiero al caso de Macedonio Fernández o de Felisberto Hernández también, ¿no? Redescubiertos por la crítica y evaluados, escritores que junto a otros pueden ser definidos con razón sombras sagradas, ese es, digamos, un nombre que me gusta darles, sombras sagradas de la literatura. Quizás, no sé, lo vamos a descubrir, Efraín Tomás Bo podría pertenecer a este restringido grupo de escritores. Pero tengo que confesar que cuando Raúl Antelo me propuso la conferencia de hoy, conociendo los estudios de acción borgiana de Raúl, o sea, vinculada a la escritura de Jorge Luis Borges, a sus infinitos juegos entre ficción y realidad, entre autores reales y autores ficticios, tuve una pesadilla, o mejor, un sueño, ¿no? Pero lo soñé de verdad, que soñé que el mismo Raúl había inventado el escritor que iba a presentarnos, que por fin había realizado el deseo de muchos críticos literarios y de muchos estudiosos académicos, ¿no? El de estudiar y al mismo tiempo crear su objeto de estudio, en las infinitas posibilidades de diálogo que implica la coincidencia entre estudioso y escritor, entre escritura crítica
y escritura literaria. Una especie de cortocircuito maravilloso, pero que me dejaba un poco inquieto. Entonces hablé por teléfono con Raúl, que me aseguró, riéndose, que esa operación no iba a ser tan atrevida y borgiana, sino que se trataba de un verdadero escritor realmente existido. Naturalmente queda sepultado en mí un fragmento de duda. Bueno, ahora dejo la palabra a Raúl Antelo. Gracias por esta. Muchísimas gracias, Emanuele, por la presentación tan simpática. Y gracias a todos por la presencia. Bueno, vamos a ver si consigo reconstruir esta figura muy olvidada, muy dejada en el tintero, pero que me parece que dialoga y muy activamente con varias cuestiones, con varios artistas, no solamente escritores, varios artistas latinoamericanos de los años 40, 60. Como ustedes saben, con el fin de la guerra, se profundizan en América Latina las revisiones historiográficas orientadas a definir qué entendemos por modernidad. En ese contexto surge en Buenos Aires la revista abstraccionista de Carmelo Ardenquín, Arturo, en los años 40, que funcionó como una base regional para proyectar contribuciones de artistas chilenos, uruguayos, argentinos, brasileños y algunos europeos exilados en América Latina en función de la guerra. Arturo fue una de las primeras revistas en teorizar sobre el marco recortado. El marco recortado fue claramente un avance en relación a las formulaciones de la abstracción europea, y no es menos importante destacar que se puede reconocer en la revista Arturo una de las claves para comprender la cultura artística durante el inmediato posguerra, a partir de los años 45-46, gracias fundamentalmente al poder de las reproducciones. Hasta ese momento, digamos, quien no viajaba a Europa, quien no visitaba los museos, no tenía condiciones de conocer una obra. La reproducción técnica aceleradísima que se vive a partir de los años 40 potencia esa cuestión. En el único número de la revista Arturo, es decir, estamos a fines del año 43, la revista sale en febrero del 44, el artista plástico Roth Rothfuss publica un texto que sería fundamental, el marco un problema teórico actual del que vamos a leer un fragmento. Escribe Rothfuss: el cubismo y el no objetivismo, por sus composiciones basadas ya en ritmos de líneas oblicuas, ya en figuras triangulares o poligonales, se crearon a sí mismos el problema de que un marco rectangular cortaba el desarrollo plástico del tema. El cuadro, inevitablemente, quedaba reducido a un fragmento. Pronto se intuye esto y los cuadros muestran las soluciones buscadas. Por ejemplo, Man Ray, Léger, Braque y más cerca nuestro, el cubista de otoño Petoruti, entre otros, componen algunas de sus obras en círculos, elipses o polígonos que inscriben en el cuadrilongo del marco. Pero esto no es tampoco una solución, porque precisamente es lo regular de esas figuras, el contorno interrumpido, simétrico, lo que domina la composición cortándola. Es por esto que la generalidad de esos cuadros siguieron en aquel concepto de ventana de los cuadros
naturalistas, dándonos una parte del tema, pero no la totalidad de él. Una pintura con un marco regular hace presentir una continuidad del tema, que solo desaparece cuando el marco está rigurosamente estructurado de acuerdo a la composición de la pintura. Vale decir, cuando se hace jugar al borde de la tela un papel activo en la creación plástica, papel que debe tenerlo siempre. Una pintura debe ser algo que empiece y termine en ella misma, sin solución de continuidad. El marco, como ustedes saben, es la persistencia del mercado, es la persistencia de la moda. Pensemos Separergon, que es el marco, a partir de las molduras pomposas, tipo siglo XVIII, con que los coleccionistas norteamericanos adornaban los impresionistas que compraban en Europa. En la moldura mucho más imponente que la original, que el Museo del Prado le impone a las majas de Goya, o el desacato que el mismo museo perpetra con las meninas, que a pedido de Velázquez siempre ostentó marco dorado, y ahora en cambio cualquiera que haya visitado el museo sabe que es un marco despojado, oscuro, negro, lo cual profundiza el perspectivismo de las meninas y acaba configurando una interferencia contemporánea, y si me lo permiten decir, Foucaultiana, porque refuerza la lectura que Foucault ha hecho de las meninas de Velázquez, y por lo tanto de la fortuna de ese cuadro entre nosotros. De suerte que en el texto que les acabo de leer, Rothfuss hace la reivindicación básicamente de dos cosas. Primero, el marco recortado, es decir, la subdivisión con figuras en el perímetro regular. Y la segunda reivindicación que hace es el coplanar, o estructura de elementos interrelacionados, donde el espacio circundante surge tramado con la forma y adquiere entonces relevancia plástica, algo que de alguna manera está inspirado en Malevich o en Piet Mondrian. Aprovecho para entonces exhibirles algunas de las experiencias con el marco recortado que Carmelo Arden King, el director de la revista, hace por esos años. Pero quisiera detenerme en una palabra que acabamos de leer en el fragmento de Rothfuss, la palabra continuidad. Esa palabra, radicalizándose, abre una dimensión teórica para los textos literarios latinoamericanos y designa un brevísimo ensayo de ficción y metaficción combinadas, Continuidad de los Parques, que es un cuento de 1964. Es muy probable que ustedes ya lo hayan leído, es un cuento de Julio Cortázar, donde se articulan tres espacios o tres parques, es decir, el primero es el parque en el que el lector está inmerso, la tan mentada realidad, digamos. Hay un segundo parque, que es lo que el lector capta al principio del cuento, y hay un tercer parque, que es el entorno en el cual transcurre la novela que el personaje del cuento está leyendo, muy sentado, muy arrellanado en su sillón. Los parques se proliferan como conejos. Pues en un relato anterior, Carta a una señorita en París, que es el segundo cuento del volumen Bestiario de 1951, Cortázar justamente hacía de esa reproducción infinita, les estaba hablando de la reproducción infinita de las imágenes, pero la reproducción infinita de los conejos no es más que una alegoría de esta ubicuidad de los objetos,
que alude entonces a que la obra de arte contemporánea se aleja de la reproducción técnica con el mismo gesto con que avanza y se perfecciona. Esto es claramente una paradoja, pero allí está la gracia de la cuestión. Los artistas vinculados a esta redefinición de la vanguardia de posguerra no se veían a sí mismos como continuadores de remotos precursores europeos. Una historiadora del arte latinoamericano, la profesora Andrea Junta, nos dice que las vanguardias europeas no eran para estos artistas ni deudas ni tributos, eran cajas de herramientas de las que se servían para formular sus propias vanguardias. Y esto generaba una discusión sobre el canon. Tenemos básicamente dos posiciones enfrentadas. En su clásica lectura de raíz adorniana, escindida entre vanguardias centrales europeas y neovanguardias periféricas, Peter Berger ha señalado que mientras las primeras, las vanguardias, eran innovadoras, auténticamente innovadoras y cuestionadoras del statu quo, las neovanguardias eran tan solo una repetición degradada formulada desde la perspectiva de la moda y por lo tanto no eran auténticas. Críticos posteriores, más cercanos a nosotros, pienso en Benjamin Buchloh, detectan en el redescubrimiento del dadaísmo y del constructivismo de los 50, redescubrimiento que ocurre en los años 50, 60, digamos, ven en ese redescubrimiento el momento en que la productividad estética de la neovanguardia permite que la vanguardia se vuelva visible y así contra el desencanto de Peter Berger se rescata la capacidad de resistencia y la potencia crítica persistente en relación a la espectacularización de la cultura. Es decir, que el retorno neo-vanguardista hace legible a la vanguardia ya agotada. Ya no es un pastiche ingenuo, sino que es una crítica contundente de la sociedad de posguerra. Hal Foster, otro de los críticos del sistema mundial evolutivo, piensa la acción diferida de las neovanguardias como una compleja alternancia de futuros emancipados y de pasados reconstruidos. Una heterocronía, o sea, tiempos diversos, que liquida cualquier esquema temporal de antes y después, causa y efecto, origen y repetición. Les propongo entonces el desafío de leer la trayectoria de un escritor pasado por alto, Efraín Thomas Baugh. Les recuerdo que Efraín nace en 1917 en el interior de la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, y muere en Río de Janeiro en 1978. Creo que hay una obvia relación de contigüidad entre vida y escritura, la mayor parte de esa escritura dispersa y la poca que se volvió pública póstuma. Si pensamos la vida a partir de la obra y vemos a la obra misma como vida, es sintomático reparar en una página de Baugh redactada un 26 de febrero, muy probablemente de 1947 o 1948, fechas declaradas por el cuaderno del que las extraigo, cuaderno ese que se publica, como digo, póstumamente, en el año 81, 3 años después de la muerte de Baugh. Recorto un fragmento de ese cuaderno. El fragmento se llama Los conejos. En la lujuria de la noche negra, el hombre verde, tal como el amigo de Julio, eructa conejos verdes y grises, todos con el ojo amarillo de la bilis derramada.
Los conejos huyen, atraviesan agujeros ocultos de la última barrera y detienen con su cuerpo ofrecido la consumación del asalto de los lobos. El Carlanco delante. La casa está sitiada. El hombre verde, encerrado en el terror, engendra con su hipo más conejos fugitivos para alimentar la lujuria de sangre de los lobos sitiadores. El Carlanco delante. Soy la puerta amenazada, dice el hombre verde, la última puerta que guarda la integridad de la fortaleza. Ellos, los lobos, el Carlanco delante, tomaron los cuartos, los corredores, los muebles, los hijos, la mujer, mi ropa, los íntimos lugares, las llaves que me socorrían. La casa está tomada y yo dejé todo lo que me pertenecía allí dentro. Y si yo, en un ensimismamiento total, logro componer en mi memoria la música suave de una sonata renacentista, y si yo, ya sin la cordura, me yergo ajeno a lo que me rodea y me amenaza y me hiere, ¿puedo dudar de mi cuerpo en la emergencia cuando él, el cuerpo, sea pasto de los lobos vencedores, el Carlanco delante, que derribaron la última muralla? Yo soy mi cuerpo. Continúa con honda melancolía el hombre verde, y nada puedo hacer ajeno a los sentidos. Si mi cuerpo es herido, seré hombre de dolores. Si los colmillos asesinos se entierran en la curva de mi pescuezo, hombre a la muerte seré en el momento de la sangre fugitiva. La amenaza de los lobos, el Carlanco delante, me vuelve a mi cuerpo propio, a vivir y sufrir desde los sentidos, a ser carne antes que alma pensativa y peregrina. Como ven, el sujeto que vomita repetidamente conejos es puro cuerpo, es afección, pero ante él ya no se dispone de un espejo iluminista. Al contrario, delante suyo solo hay su propia deformación monstruosa. 6 veces se repite la fórmula, el Carlanco delante. El Carlanco, es decir, un cuco, un animal monstruoso, terrorífico, usado para asustar a los niños. Y luego, a continuación de este fragmento, leemos otro titulado El cuerpo propio. El alma no se amilana en este debate con el cuerpo. Los dedos del hombre verde peinan lentamente su cabello. Sus manos se ciñen como puño para sostén del rostro y para ejercitarse en el propio conocimiento. Su cuerpo deja de tener una anatomía extensa para apretarse en la condición de nervio irritado, de nervio ondulante, de nervio contraído en la denuncia de su cuerpo, de todos los cuerpos que vuelven a su memoria. Tenemos otro contacto que de cuerpo a cuerpo con el próximo. Y las cosas se nos incorporan en otra forma que por la vía de su dura materialidad. Los conejos verdes y grises engendrados por el hipo consecuente del hombre verde multiplican su número y huyen a través de un laberinto, pero ¿por qué no se me ocurrió la idea del laberinto?, dice sorprendido el hombre verde. Sí, un laberinto es la última muralla contra el asalto de los lobos, el Carlanco delante, que rugen sonoramente en sus canales.
Iré tranquilo, yo mismo, mi cuerpo, a ofrecerme como víctima. Y si ellos, como verdugos, reclaman al condenado leyendo en mi lomo el texto de la sentencia, el alma no se rinde a la veracidad del cuerpo, empero es con mi cuerpo que debo presentarme y con el cuerpo henchido de mí mismo. El laberinto es la última muralla contra el asalto de los lobos, es decir, una actitud que conocemos a partir de Borges y que ustedes conocen a partir de Dino Buzzati. Es una forma de defenderse de ese carlanco que tenemos ante nosotros. Pero para los más jóvenes en aquel momento, piensen que quien está escribiendo esto tiene poco más de 20 años. Cortázar, Bo. La lucha biopolítica es más cruel aún y más paradójica. En la trayectoria de lo nuevo latinoamericano hubo varios momentos en que ante la emergencia de una desunión, de una divergencia o la simple diferencia de una singularidad irreductible, ante el riesgo de que el dos estuviese finalmente a punto de mostrarse y abrir el mundo a un nuevo modelo, ya sea por agotamiento del surrealismo o por expansión del concreto abstraccionismo, esa subjetividad anómala e infinita encuentra sorpresivamente la forma aleatoria o contingente de una salida. Alain Badiou la llamaría es el acontecimiento, es el encuentro, es decir, algo que no ingresa en la ley inmediata de las cosas. Esta política de la abstracción, tal como la han visto en estos cuadros de Ardenquín, es un discurso que no se refiere a lo histórico concreto, sino a la construcción de un modelo en función del marco recortado, en función del coplanar, cuyos elementos se caracterizan por la singularidad del mismo modelo. Es decir, como un conjunto de interrelaciones finalmente referidas a sí mismas y en tanto arreferenciales como simplemente nada. No son nada. Son modelos representacionales de la dimensión imaginario-simbólica que giran en torno a antagonismos, conflictos, puntos muertos, callejones sin salida. Es decir, son modelos que comienzan y terminan en sí mismos, comienzan y terminan en el vacío. Es decir, que se trata de la emergencia de un proceso que es una nueva experiencia del mundo, una construcción que se hace ya no desde el punto de vista de lo uno, la totalidad perseguida por el realismo dialéctico, la así llamada realidad, sino desde la perspectiva del dos, la vida simbolizada y la vida que se resiste a ser simbolizada, aquello que llamamos lo real. Reinventar lo nuevo pasa por reinventar esa reinvención, de modo que quisiera detenerme en la escritura completamente olvidada de Efraín, amigo, como dijimos, de Cortázar, compañero de hazañas de otro gran poeta latinoamericano, Godoyomi, o de un escritor brasileño como Gerardo Melo Mourão, y colaborador, en fin, de Lezama Lima y de Octavio Paz. Me gustaría que quedase clara una hipótesis. Es la idea dinámica de un cierto número de modernidades simultáneas en América Latina y en el arte de posguerra, porque con esta idea de modernidades simultáneas estamos cuestionando la noción relativamente estable, nacionalmente estable, de modernidades periféricas, el concepto de Beatriz Sarlo, o de vanguardias descentradas, el concepto de Roberto Schwartz, las ideas fuera de lugar, que confirman los efectos de dispersión
antes que el análisis de las poéticas específicas. Y es a esto que me gustaría llamar la atención, al análisis específico de las poéticas, porque me parece que es en ese análisis que aparecen esas heterocronías, esos tiempos diversos y estas varias simultáneos nacimientos de vanguardias en América Latina en los años 40, 60. El modelo de Efraín Tomás Bo descansa en un acontecimiento inesperado, que es la sorpresa. Y sobre la sorpresa, él escribe otro texto, poco anterior, en el año 47, lo edita en Río de Janeiro. Efraín es bilingüe, publica tanto en castellano como en portugués. Y en ese texto nos dice que la sorpresa es fuente lícita de conocimiento. Sus verdades son inapelables frente a la razón. Los hechos de sorpresa encarnan un justo sentido axiológico que la razón confirma con posterioridad. La estética suministra los datos de sorpresa y la poesía tiene su preciosa fuente en esta facultad privativa frente a la visión sensorial y mágica del misterio. ¿De dónde saca Efraín Tomás Bo esta formulación que tal vez ustedes consigan detectar, reconocer como muy en sintonía con ciertas investigaciones fenomenológicas que están siendo conducidas en Europa en los años 40? Efraín estudió filosofía en la escuela Mariano Acosta, la escuela de profesores. Es allí justamente donde conoce a Cortázar. Se llevan 3 años. Cortázar es del 14, Efraín del 17, o sea, es 3 años más joven que Cortázar. En esa escuela, en la Mariano Acosta, Efraín fue alumno de 2 grandes críticos y filósofos, Arturo Marazo y Vicente Fatone. Fatone, el autor de un clásico sobre el nihilismo budista. Y allí adopta Bo una perspectiva que yo diría barroca, la de considerar al pensador como un poeta, es decir, como alguien que debe salir de su hábito, alienarse y escindirse para poder volver sobre sus pasos, atravesar la negatividad y absolverla de la decisión demoníaca, porque filósofo, nos dice Giorgio Agamben, es aquel que habiendo sido sorprendido por el lenguaje, habiendo salido de su morada habitual en la palabra, volver hacia donde el lenguaje vino hacia él, o sea, debe por lo tanto sorprender la sorpresa, estar en casa en la maravilla y en la escisión. Para Bo, el extrañamiento, y solo el extrañamiento, nos permitía llegar al conocimiento. Y por esto Bo nos propone una definición de la extrañeza, una definición de lo fantástico, probablemente tomada de Borges, lector de James Joyce, y que confirma un cierto linaje anarquista, un linaje anarquista que va de Shakespeare a Mallarmé, que pasa por el Marqués de Sade y por Samuel Beckett, linaje que ha sido materia de especulación de críticos como Rabaté en Espectrografías de la Modernidad o de Jacques Derrida en Los espectros de Marx. Vean lo que Bo escribe en Río de Janeiro en el 47. La extrañeza cargada de significado es la forma
la convexidad, el perímetro tangible, la aprehensión inmediata, el plano visible de lo fantástico que es el contenido homogéneo y la substancia real de la sorpresa. Lo fantástico se revela, como dice Joyce, por muerte, ausencia o cambio de costumbres. Se aproxima al entendimiento por su forma, que es la extrañeza. El sorprenderse en categoría reflexiva es la introducción de esa estructura compleja, extrañeza y fantasma, en las zonas firmes de la conciencia y de la memoria. La sorpresa reside en los límites, en las líneas divisorias del alma, del espíritu, de la imaginación, de la inteligencia. Se manifiesta sin la mecánica de la voluntad o de la inspiración, y en el parentesco íntimo con la angustia, con el milagro, la aventura, lo divino, y con la transparencia límpida de lo sobrenatural. Les recuerdo que esto Bo lo está escribiendo en 1947, es decir, poco después de que Cortázar publicase Casa Tomada en la revista de Borges, Los Anales de Buenos Aires. El cuento sale en diciembre del 46. Pero me gustaría detenerme en un concepto de Bo, el de extrañamiento, como perímetro tangible. Él dice que el extrañamiento es un perímetro tangible. A estas alturas, Bo ya ha leído Extrañeza de estar, de Cintio Vitier, el poeta cubano, un libro del 44, y no desconoce la reseña que Lezama Lima publica en el 6º número de Orígenes, titulada Después de lo raro, la extrañeza. O sea que Bo está adelantando una distinción extremadamente relevante del punto de vista teórico en el último Jacques Lacan, o sea, estoy hablando de la década del 70. Lacan, otro gran lector de Joyce, y es justamente por haber leído Joyce que la última enseñanza de Lacan trata de salir de lo simbólico, es decir, de lo que es sistema, para proponer lo que él llama una clínica de lo real. Les recuerdo, lo real es lo que no se diluye en lo simbólico, ¿no? Lo que no se vuelve lenguaje, vale decir, es lo que siempre nos amenaza, no que, lo que nos persigue, lo que está siempre titilando. Lacan va a hacer una gran diferenciación entre lo litoral, es decir, el borde, el perímetro tangible, según Bo, y lo literal. Lo literal es la fidelidad a la letra. Lo litoral es aquello que no se termina nunca de aprender. Podemos aproximarnos, pero no atravesarlo. El psicoanálisis heideggeriano de Lacan quiere entonces con esta diferenciación pasar de la equivocidad general del lenguaje a la fórmula de la sexuación. Es decir, quiere pasar de la impotencia, que es siempre imaginaria, a lo imposible, que toca lo real. Y admitiendo entonces que el inconsciente es un efecto del lenguaje, esa antifilosofía que es el psicoanálisis, lo invierte y en vez de llevar lo litoral hacia lo literal, volver todo lenguaje, que todo se entienda, que todo sea comprensible del punto de vista de la razón, busca lo contrario. Quiere entender el lenguaje como un objeto paradójico. Quiere llevarlo a instancias tales como el no ser,
Platón en el Gorgias, la existencia pura, Rousseau, la elección radical, Kierkegaard, la vida, Nietzsche, el lenguaje, Wittgenstein, o, en el caso de Lacan, el inconsciente. Por eso escribe Bo. En el lenguaje pulido de las horas flota el espíritu en angustiosa suspensión sobre la nada. El tedio se esconde en los intersticios más ocultos del pensamiento y fortifica el desequilibrio del mismo hecho de vivir. El tedio es el agente inmediato de la nada total, metafísica, que rodea y prostra el alma del hombre en el pecado, en su melancólico regreso al lodo y al polvo. La sorpresa de la fe, la misteriosa calidad reflexiva de sorprenderse a sí mismo, es el equilibrio, el retorno exacto del hombre naturaleza al hombre persona. El tedio y la sorpresa se contraponen, se vuelven antinómicos en el juego senestésico del hombre. En el vértigo del tedio, el ser disuelve la sustancia íntima que lo identifica entre todas las otras cosas para oscurecerse en el vacío, para ser opaco y desvanecerse en un nihilismo ontológico. La sorpresa lo rescata, lo reelige nítidamente humano en la extrañeza que opera la justa cesura entre naturaleza y persona. La trascendencia es la manifestación de sorpresa y es el elemento subsistente de sus obras sobre el espíritu. La memoria opera sobre las sensaciones, la inteligencia analiza y separa los estímulos, los sentidos se abren para el único tema de la creación, los alrededores del artista se vuelven extraños, se vuelve fantástica su misma existencia y él se recoge a sí mismo lleno de sorpresa porque se sorprendió en grado reflexivo, con un obrar transitivo para su propio existir. Pero podemos incluso ilustrar ese proceso con un pequeño poema que Bo publica en la revista Nadie Parecía, la revista cubana Nadie Parecía, que es el antecedente de la revista Orígenes. A partir de su trabajo con la gente de Nadie Parecía, Bo entra en contacto con Alfonso Reyes, con Manolo Altolaguirre, con Enrique Labrador Ruiz, y postula en este poema, del que voy a leer apenas 2 estrofas, lo que sería un poco la bandera del grupo Orígenes, la idea de un enemigo rumor. Vean cómo empieza el poema. En un torrente desierto de alboradas, de años, de ocaso y de desiertos, argullo con sabor tenebroso frente a un mundo enemigo, que en su lucha inesperada y sin pausa me incorpora a su nada escueta, a su ser maduro en desapariciones. Sé que no hay motivos para entorpecer los radios de la noche, que la amplitud descansa en dimensiones prohibidas a los dedos, pero un solo instante de la madrugada se me torna acero, se me vuelve frío, hiedra, insulto, ira, escándalo, locura y día. Tenemos muy pocas fotos de Efraín Tomás Bo. Es como Rimbaud o como Lautréamont, no hay imágenes, no hay casi imágenes, salvo 2. Una es esta, la de la visa consular que obtiene en el consulado en Buenos Aires
para hacer un largo viaje que pretendía emprender con otros amigos. Tiene aquí 18 años. Y la otra es ya en Río de Janeiro. Están caminando por una calle estos amigos con los que emprende el viaje. Son el poeta Godofredo Yomi, el que ustedes ven a la izquierda, Napoleón López Filho, que sería más tarde uno de los actores en un film que va a ganar el premio mayor en Cannes en los años 60, El pagador de promesas. El tercero, más tímido, encogido de hombros, es Efraín Tomás Bo, y el de la punta, otro poeta, Juan Raúl Yang. Entre 41 y 42, esta gente se embarca en un navío pesquero japonés con intenciones de llegar a Europa, pero como estamos en guerra, no se puede atravesar el Atlántico y el viaje termina en Río de Janeiro. Ahí el grupo conoce a Gerardo Melo Mourão, que no está en esta foto, un poeta muy reconocido y que será el traductor al portugués de Rilke. Y conocen a otro activista, que tampoco está aquí en la foto, Abdías do Nascimento, que es el creador del teatro experimental del negro. Abdías sigue con ellos en el viaje no solamente por el interior de Brasil, sino que recorren buena parte de América Latina, van a Colombia, van a Perú. En Perú asisten a una representación de El Emperador Jones, de Eugene O'Neill. Abdías queda muy chocado por el hecho de que la troupe que estaba representando el Emperador Jones, que era un grupo argentino del teatro del pueblo, el grupo de teatro de Leónidas Barletta, un grupo de teatro básicamente comunista. La inspiración les viene de Henri Barbusse, que tenía un Théâtre du Peuple en Francia. Como les digo, Abdías estaba muy chocado porque el emperador Jones, que es un personaje negro, era interpretado por un actor blanco que todas las noches se teñía, se tiznaba la cara con carbón. Y en ese momento se da cuenta de que él necesita una dramaturgia específica de los negros y que hacen falta actores negros. Va a estudiar con este grupo a Buenos Aires, se queda casi un año estudiando con ellos. Al volver a Brasil, Abdías es preso en San Pablo, en Carandiru. Publica un diario con los detenidos y con los detenidos monta un grupo de teatro, monta El Emperador Jones, que él había visto en Lima, con los detenidos en Carandiru. Y recién cuando cae Getúlio Vargas, y por lo tanto cuando lo liberan, 2 años después, en el 49, Abdías do Nascimento consigue montar El Emperador Jones en Río de Janeiro, en el Teatro Municipal, con escenario de Santa Rosa, el gran pintor del modernismo. O sea que ven que es un grupo extremadamente efervescente y extremadamente crítico. Se llamaban a sí mismos Hermanos Orquídea. Un nombre extrañísimo, o por lo menos la mayoría cree que ese nombre, Hermandad Orquídea, es algo muy extraño. A veces las cosas son más banales y vulgares de lo que uno imagina. En esa época se exhibía en Buenos Aires una película americana, una película de Lloyd Bacon, llamada Brother Orchid, una película del año 40.
La película contaba las disputas de dos mafiosos. Uno se llamaba Little John Sarto y era interpretado por Edward G. Robinson, y el otro se llamaba Jack Buck y era interpretado por Humphrey Bogart. En la disputa entre los dos, Edward G. Robinson es derrotado. El mafioso que gana es Jack Buck, o sea, Humphrey Bogart. Vencido, Sarto decide retirarse a un convento que toma por nombre el título de la película, Brother Orchid, y que suscita ya en Río de Janeiro, porque el grupo se configura finalmente en Río de Janeiro, suscita el nombre de este cenáculo, de este grupo, la Hermandad Orquídea. Y como Hermandad Orquídea recorren entre el año 41 y 42 todos estos espacios que les he comentado. Es un momento, yo digo, de acalorada discusión, de poéticas, de radicalización de las propuestas, muchas veces integradas a la arquitectura. Uno de los miembros del grupo, el que está aquí a la izquierda, el Godofredo Yomi, el más regordete, tiene un problema de salud en Perú y decide volverse antes de tiempo. Vuelve por el Pacífico y al llegar a Chile decide quedarse un tiempo porque lo quiere conocer a Vicente Huidobro. Lo conoció a Huidobro, pero también la conoció bíblicamente a la mujer de Huidobro, con la cual acaba casándose. El hecho de Godofredo Yomi acabar quedándose en Santiago y el hecho de entrar por la puerta grande, digamos, la mujer de Huidobro le presenta a la fina flor de la vanguardia chilena, hace que inmediatamente entre en contacto con arquitectos que están tratando de renovar los postulados arquitectónicos en Chile. Yo diría que eran jóvenes que recogían fragmentos de la tradición para contestarla, para transformarla, en función de pensar todo desde el vamos. Piensen que no es muy diferente la posición de Lucho Fontana, que está en Rosario, o de Torres García, que ha vuelto de Barcelona y que está entre Montevideo y Buenos Aires. Justamente en ese momento Torres García hace una exposición en una galería de Buenos Aires, en la Galería Müller, en la calle Florida, y poco después da una conferencia en el Instituto Libre, en el Colegio Libre de Estudios Superiores, donde define un poco sus búsquedas estéticas y dice que el arte es tanto concreto, porque lo vemos delante nuestro, está pintado de un determinado color, se usan determinadas tintas, etcétera, etcétera, pero es también abstracto, en la medida en que esa obra de arte opera sobre el tiempo. Admite que no le convence para nada la concepción de arte que recibe de los mayores, es decir, el anecdotismo, el impresionismo, la novela a lo Solá, el positivismo filosófico, y que está leyendo o releyendo a los poetas griegos, a Pitágoras, a Platón, a Sócrates, a Esquilo, a Horacio, a Anacreonte, y eso le sirve para darse cuenta que la clave del mundo contemporáneo es justamente romper con la idea de sucesión, es decir, coexistencia de tiempos dispares, muchas veces antagónicos. Eso está pasando, como les digo, entre Montevideo y Buenos Aires. 46, 47. Pero si vamos a Río de Janeiro, en ese mismo momento, la poeta Cecilia Meireles les presta a un matrimonio que estaba exilado en Río de Janeiro, dos artistas plásticos, la portuguesa María Elena Vieira da Silva y su marido, Arpad Zen, les presta un ejemplar de la tradición del hombre abstracto
un libro del 38 de Torres García, y vean que son estos, más el poeta brasileño Murilo Méndez, los que colaboran en esa revista Arturo que mencioné al principio, impulsada por Ardenquín, cuyas imágenes ustedes vieron, y que poco después se mudará a Francia. Ardenquín nació en la frontera entre Brasil y el Uruguay. Parece ser que del lado brasileño, pero como no había registro civil, lo inscribieron del lado uruguayo, quedaba más cerca. O sea que la idea de frontera, de juego, absolutamente lúdica de las fronteras son una invención, ya aparece en el caso de Ardenquín desde el vamos. O sea que el problema de la moldura, la frontera, es algo que lo marca desde el nacimiento. Y como les digo, Ardenquín se va a París y se queda allí hasta su muerte en la década del 90. Fue bastante longevo. Les quiero mínimamente situar a Godofredo Iomi, el regordete de la izquierda de la foto. Iomi también nació en la Argentina y también en el año 17, como vos. Murió en Valparaíso, en Chile, en el 2001. Era hijo de un anarquista, según él, que había cruzado el Río de la Plata. Parece que el Río de la Plata son como 100 o 200 kilómetros de ancho. Había cruzado el Río de la Plata 200 veces huyendo de la policía en la Argentina. Godo llegó a ser presidente de la Federación Universitaria de la Universidad de Buenos Aires, donde estudiaba economía, curso superior que no concluyó. Como les digo, se instala en Chile en los años 40, nunca más regresaría a la Argentina, y allí coloca a Efraín en contacto con un grupo de arquitectos locales, como Miguel Eichen, Alberto Cruz, Fabio Cruz, Jaime Bedalta, Francisco Méndez, Arturo Baezas, con los cuales van a refundar en 1952 la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica de Valparaíso, y allí crean el Instituto de Arquitectura, que va a ser una de las instituciones de mayor propulsión del arte abstracto en Chile y en América Latina. En el año 53, con la llegada de Claudio Girola es un artista plástico argentino, sobrino de Godofredo Iomi. En el año 53 se promueve la primera exposición de arte abstracto en Chile, en el Hotel de Viña del Mar. En esa época se llamaba Hotel Miramar, hoy es el Sheraton de Viña del Mar. Girola inclusive va a ser el autor de las viñetas de ese único libro póstumo que publica el Instituto de Arquitectura de Valparaíso, después de la muerte, como digo, de Bo, y Girola entonces lo ilustra. Pero hay todavía en el periodo chileno una experiencia muy interesante de Godo Iomi, que es lo que él llama las falenas. Esto lo inaugura Iomi en Valparaíso en el año 53. La falena sería un acto geopoético que, como la mariposa centelleante, la falena, se consume en su propia luz. Si ustedes han acompañado los debates más cercanos de Pier Paolo Pasolini con las luciérnagas, que desaparecen del cielo italiano a partir de los años 60 y que Pasolini interpreta como un indicio de esta modernidad tardía, ya no hay luciérnagas en los cielos veraniegos, idea que ha sido retomada por Didier Berman más recientemente, trabajando justamente sobre la semejanza de las luciérnagas. Vean que la idea es exactamente la misma. Va a decir una luz que es centelleante, prende y apaga, no es constante, no es continua,
vale decir que en cada momento en que se prende y se apaga, se anuncia su posible desaparición. Godofredo Yomi, como les digo, después de esta experiencia se va con su sobrino. En realidad Girola es el que va primero. Girola se inscribe para estudiar con Van Tongerlo y Yomi le sigue los pasos y se radica en Francia, donde vive una veintena de años. Ahí conforma un grupo muy interesante. Está Carmelo Ardenquín, el director de la revista Arturo de Buenos Aires, ya está viviendo en París. Se suma al grupo francés el traductor de Heidegger al francés, François Fédier, la filósofa Bárbara Cassin, que ustedes tal vez conozcan por el diccionario de los intraducibles y por algunos libros que ha escrito a cuatro manos con Alain Badiou. Todavía está viva Bárbara Cassin. La escritora y psicoanalista lacaniana ya fallecida José Laperrière, el designer Henri Troncois y el artista gráfico franco-chileno Enrique Zañartu. En 1964, Godofredo Yomi va a fundar en París con Michel Deguy, el gran poeta francés de ese momento y hasta hoy. Yomi crea con Michel Deguy la Revue de Poésie, que es la antecesora de la revista Poésie que existe hasta hoy día. Y yo diría que en esa búsqueda con estos colegas franceses y en esas revistas aparecen los rasgos distintivos de la poesía posterior a la guerra. Depreciación intelectual, desocialización de la poesía, ya sea por el enfoque cultural, ya sea por la performance, inversión de la imitación a través de procedimientos oriundos de las artes plásticas, discurso alógico, disparatado, loco, que produce generalización, interacción o semejanza paronomásicas. Vale más la paronomasia, la semejanza fónica, que la metáfora, es decir, la sustitución. Cae consecuentemente la simbolización y por lo tanto aparecen disonancias que pueden ser la ahistoricidad transvanguardista, el desplazamiento antropológico, el abandono de toda representación retórica en nombre de una recomposición imagética, una mezcla, un mestizaje o un simple traslato studiorum que expande el campo de la escritura hacia confines muy próximos de la arquitectura, de las artes plásticas, de otras disciplinas. Y esto inclusive contagia la propia idea de ser americano. ¿Qué son estas personas? Vos que ha abandonado la Argentina para vivir en Río, en Cuba, en México y en Río nuevamente, Godofredo Yomi, Chile, Francia, Chile. Michel Deguy acompaña una de estas epopeyas, estos viajes épicos por América Latina, unos viajes que se llamaban Amereida, es decir, la Eneida americana, y en un fragmento que él publica en el año 60, nos deja claro que esta idea de recorrer América, esta epopeya americana, borrando fronteras entre las disciplinas y entre los países, se inspira en gran parte en la poética de Torres García. Todos conocen el mapa que Torres García hace en 1936, invirtiendo América, colocando
la Tierra del Fuego en el norte y el Caribe en el sur. Es decir, que el desafío era invertir el mapa de América Latina, porque solo así podríamos salir de la proverbial, ancestral dependencia. Vean lo que escribe en el año 60 Michel de Guy. Dice él: ces hommes sont donc remis très près du choc, du chaos, de telle sorte que cette terre extrême, cette fin du monde, à la couleur gris-bleu, vert-lichant, marron, le commencement du monde. Les llamo la atención para este fragmento. Ese renversement de la fin au début, du sud au nord, disait l'architecte, me paraît être comme la vérité de cette inversion constante qui ne peut pas ne pas frapper l'européen. O sea, esta inversión de los mapas no puede no chocarle al europeo. Este cambio del invierno por el verano, este cambio del norte por el sur, eso solo puede trastocar las convenciones heredadas. Es decir, es una inversión general de este hemisferio al revés, à l'envers, donde el desierto es húmedo y donde de noche la tierra en fuego es la que aclara, ilumina el cielo. Recién en el año 70 va a conseguir este grupo de arquitectos construir lo que se llama la ciudad abierta de Ritoque, que es un poco ese proyecto de ciudad utópica que persigue todo este grupo y que es concebida a la manera de Heidegger como un oficio de hospitalidad y como un fundamento del ser en el mundo. Vean que es completamente lo opuesto a una residencia en la tierra, la idea de Neruda. No son comunistas, no son nerudianos, son heideggerianos y por lo tanto están buscando la hospitalidad, es decir, la abertura hacia el otro. Toda la literatura sudamericana, García Márquez incluido, puede ir a la basura al lado de ese monumento. Escribe en esos días Yomi, refiriéndose a Los Sertones, ese texto que borra las fronteras entre novela y tratado filosófico del brasileño Euclides da Cunha. Toda la literatura sudamericana puede ir a la basura al lado de ese monumento. Lo digo con autoridad. Leer Los Sertones es temblar. Es realmente el mundo más mágico que jamás se había imaginado. Porque es la palabra de un profeta, ese Antonio Conselheiro, que funde Roma y Jerusalén. Y al mismo tiempo extermina 3 ejércitos que le manda Río de Janeiro, 3 escuadrones sucesivos mandan para reprimir la rebelión y a los 3 los derrotan los rebelados con una fe en el fin del mundo. Recordar a vuestro Ernesto de Martino, resisten a través de esa lucha contra los ejércitos que quieren barrerlos del mapa. Es decir, algo que solo es comparable a las cumbres de la poesía francesa. Vean lo que dice Yomi. Simultáneos 2 momentos intensos en esta apertura, 2 poetas, Stéphane Mallarmé y Isidore Ducasse, Comte de Lautréamont. Mallarmé, ese oscuro profesor de inglés en los liceos franceses, cala una de las fuertes aventuras poéticas con que aún vivimos. Se sumerge hasta palpar lo nada, una rara transparencia que refleja misterio del espejo, pues lo que está en él no es, pero está allí. Y si soy yo, es otro. Borde continuo del naufragio, al borde de... Mallarmé construye ese hecho poético con palabras,
las quiebra, las disloca en la escritura, las orienta para la voz. Al mismo tiempo, cae el mero significado lineal de las frases que se hilan necesariamente. Él mismo declara que toda su obra es una tentativa, un conato de la que quiera hacer. Un verdadero libro encantado, órfico, que reúna la pura posibilidad que hace del cosmos, cosmos. Componer un libro cuyas palabras, las disposiciones de las mismas en las páginas, el modo de hojearlo, de ida o de vuelta o en cualquier página como comienzo o fin, el modo mismo de constituirse en volumen, construyen la cifra completa e inacabable del mundo. Raúl, Sí, perdón, no quería interrumpir toda la atmósfera, pero queda muy poco tiempo y no ok. quiero interrumpir bruscamente, digamos. Sí, sí, Eh, sí. unos 5 minutos más, ¿te parece? Y así podemos Perfecto. hablar un poquito. En esa construcción que les estoy reseñando, sería largo, no lo haré, mostrar cómo, sobre todo el contacto con el grupo de la poesía católica cubana, con Lezama Lima, Cintia Olitier, etcétera, etcétera, hace que Bo elija a San Bernardo, que es una forma de elegir la forma, el modelo comunitario, que es justamente lo que Georges Bataille, Roger Caillois y todo el grupo acefálico estaba ensayando en la París de antes de la guerra. En todo caso, queda para Bo la idea de que esta reflexión sobre lo comunitario, es decir, salir de la individualidad, es una forma de abrirnos a la problemática del cuerpo. Les salto a un fragmento que escribe sobre Camus en el año 49, nos dice: el agrimensor K, en la obra de Franz Kafka, sabe que un alto funcionario del castillo tomará su coche en un lugar determinado y para ahí lo conduce a fin de conseguir una entrevista. Funcionarios subalternos le exigen que abandone su espera, pero sabe que solamente su cuerpo, las dimensiones de su cuerpo, testimoniarán su libertad de esperar infinitamente, aún sin esperanza. Y ahí cita un fragmento de Camus: el juicio del cuerpo vale aquello que es del espíritu y el cuerpo recula ante el aniquilamiento, l'anéantissement. Eh, por este mínimo ladrillo que les presento ahora, vean que la deriva de Bo es semejante a la deriva que allí en Italia, en los años 60, se va a dar para salir del sistema, para salir de la dialéctica, para salir de Gramsci. Digamos, lo que caracteriza el pensamiento italiano, no la teoría francesa, no la filosofía alemana, el pensamiento italiano, es justamente el abordaje biopolítico que toma el cuerpo como objeto. Bo está en esa tesitura ya a finales de los 40. Y es por ese prisma que va a proponer en el año 56 una lectura completamente revolucionaria del gran clásico latinoamericano que sale ese año, el Gran Sertón Veredas de Guimarães Rosa, contrariando la lectura hegemónica que se propone desde Hegel, desde la dialéctica, que es la lectura de Antonio Cándido. Al contrario, yo diría que Bo, basado en otro filósofo que estudió con Heidegger en los años 20, Carlos Astrada,
nos plantea una vocación filosófica que que Bo reconoce en Macedonio. Recorto un fragmento apenas de la reseña de Macedonio que Bo publica en la revista surrealista mexicana El hijo pródigo de Octavio Paz. Los buenos lectores de Paz podrán reconocer aquí un concepto que Paz usará 2 años después cuando escriba El laberinto de la soledad. Asunto de otra conferencia. Me detengo, y con esto concluyo, en lo que nos dice de Macedonio, que podemos oírlo como manifestación de su propia poética. En la literatura argentina se señala un afán introspectivo, una suerte de autoanálisis y de busca minuciosa de la conducta colectiva. El argentino siente con voluptuosidad la extrañeza de su vivir cotidiano, extrañeza resuelta en la doble significación de problemática y supervivencia. Esta pesquisa psicológica preocupó a Sarmiento, a Álvarez, a ingenieros, se introdujo en las literaturas de Pairó y de Lugones. El mismo extranjero, Kaiserling, Ortega y Gasset, sintió la tentación de lograr la síntesis de hombre y paisaje argentinos. Tal afán introspectivo no se agota, se dilata, se mete por las ranuras de la vida y del arte. Se nutre de la geografía y de la historia, se hace el corazón de la política, indaga al hombre del campo y al ciudadano por la medida de su pasión, de su hastío, de su sensibilidad y de su actitud vital. Se hace teoría y fórmula de existencia. En Macedonio Fernández se da esta preocupación desde la vida a la literatura. Fernández se sitúa en su humorística como crítica, hacia una crítica aguda de su categoría ontológica, en la inteligencia de que esta categoría se hace colectiva y se traduce en su condición argentina. Su obra se valora y acontece de esa particularidad histórica y geográfica y como núcleo de una visión honesta y apasionada de su medio humano. Hay mucho que podríamos rescatar de las páginas perdidas, que son muchas, de Efraín Tomás Bo, dar forma a su memoria, pero tal vez la mejor manera sea esta de entender que lo que llamamos lo contemporáneo en América Latina nace simultáneamente en Ciudad de México, en La Habana, en Río de Janeiro, en Buenos Aires. Y uno de los agentes de ese nacimiento múltiple fue Efraín Tomás Bo. Gracias. Gracias, Raúl. Te hago llegar un aplauso de los pocos que tenemos en live aquí, por la pandemia claramente. Así que gracias de verdad. Hay muchos que están en línea, claramente puedes ver, en este momento 76. Te quiero agradecer muchísimo por esa infinita cantidad de sugestiones, informaciones, cuentos, ¿no? De profundidad de lecturas, profundizaciones en la escritura, que tendría muchísimas preguntas para hacerte, pero el tiempo no me lo permite. Entonces voy a empezar por la primera, y cuando entrará la gente, esos kafkianos que nos echan afuera de la universidad cada tarde, digamos, cada noche, no sé, quizás de manera violenta nos interrumpirán. Pero te voy a hacer esta pregunta, que más vinculada también a las últimas cosas que has
leído, ¿no? Vinculados a esa extrañeza de lo vivir cotidiano de los argentinos, que yo como macedoniano, digamos, amante de Macedonio, conozco bien o leí bien en macedonio, pero leí también bien en el compañero de Efraín Cortázar, ¿no? Y entonces les voy a leer un trocito desde Cortázar, desde Instrucciones para ablandar el ladrillo, de historias de cronopios y de famas, ahí donde Cortázar escribe: la tarea de ablandar el ladrillo todos los días, la tarea de abrirse paso en la masa pegajosa que se proclama mundo, cada mañana topar el paralelepípedo de nombre repugnante, con la satisfacción perruna de que todo está en su sitio. La misma mujer al lado, los mismos datos, el mismo sabor de la misma pasta dentífrica. La misma tristeza de la casa de enfrente, el sucio tablero de ventanas de tiempo con su letrero Hotel de Belgique. Y a ese panorama, digamos, a ese paisaje monótono, monolítico, Cortázar opone, digamos, el párrafo final de esa escritura suya, que es: cuando abra la puerta y me asome a la escalera, sabré que abajo empieza la calle. No el molde ya aceptado, no las casas ya sabidas, no el hotel de frente, la calle, la viva floresta donde cada instante puede arrojarse sobre mí como una magnolia, donde las caras van a nacer cuando las mire, cuando avance un poco más, cuando con los codos y las pestañas y las uñas me rompa minuciosamente contra la pasta del ladrillo de cristal y juegue mi vida mientras avanzo paso a paso para ir a comprar el diario a la esquina. Julio Cortázar, en sus Instrucciones para ablandar el ladrillo, estructura el rechazo al orden preconcebido, ¿no?, que codifica y aprisiona nuestro mundo a través de los estereotipos, la regulación de la vida, las convenciones, los comportamientos previsibles. Lo que te pregunto es: ¿de qué forma Efraín Tomás Bo impulsa junto con Cortázar, a través de su concepción de la sorpresa, por ejemplo, también, ¿no?, de su elogio de la sorpresa, de qué forma estructura su lucha en contra de una visión monolítica del mundo y en contra de una muerte en vida representada por estos límites racionales que el hombre se impone a sí mismo? Hay una disputa en la inmediato posguerra sobre cómo leer y consecuentemente cómo pensar la literatura. En el año 47 aparecen dos lecturas convergentes y una muy divergente. En el 47 se hacen dos conferencias. Una la hace Borges en Buenos Aires y en Montevideo sobre el Martín Fierro. La otra es de el gran libro del 48 de Martínez Estrada, Muerte y transfiguración del Martín Fierro. Tanto Borges como Martínez Estrada piensan la literatura como autonomía. Va a decir, como una estructura de lenguaje en que todo se explica a través del lenguaje. El recorte más abrupto en relación a la historia, en el caso de Borges, hiperpotencialización de la historia en el caso de Martínez Estrada, pero en ambos casos la idea de un objeto autónomo. En el 48, Carlos Astrada, que como les digo, estudió con Heidegger en la década del 20, publica un libro también sobre el Martín Fierro. El Martín Fierro no sería la forma de concluir una comprensión de la nación, sería una manera de entender
el vínculo indisociable del sujeto con el lenguaje, que pasa por el extrañamiento. Es decir, el lenguaje no nos comunica, el lenguaje es intransparente, el lenguaje es equívoco y solo una escucha atolondradicha puede llegar a conducirnos a los restos de lo simbólico. Cuando en el 56 Efraín Tomás Bo lee Gran Sertón Veredas, dice, les cito una frase, y con esto respondo también, veo por aquí una intervención del profesor Ettore Finazzagrò de La Sapienza, que muy gentilmente me encamina una cuestión, así que la englobo en esta respuesta. Dice Bo: la angustia como instrumento de la analítica existencial es un estado posterior de la inocencia, de la caída, como quería Kierkegaard. El personaje de nuestros clásicos es un venir a ser, sumido en la naturaleza que, como el fáustico Riobaldo, está siempre en la perplexidad de la tentación demoníaca. Tal vez el hombre de los clásicos de América sea menos en relación al hombre que se concibe a partir de la subjetividad. Bueno, está todo dicho. O sea que la cuestión de la angustia es justamente la idea del no todo. Mientras Borges y Martínez Estrada están pensando el todo, algunos para denigrarlos, Borges, otro para ensalzarlos, Martínez Estrada, pero piensa en el todo, piensa en el ser como un todo. Estrada y Efraín Bo, lectores de Kierkegaard y fundamentalmente de Heidegger, piensan el ser como no todo, es decir, como fragmento que angustia, pero es el fragmento que angustia el que genera la salida, Lispector. O sea que hay otro modelo de literatura que está apareciendo, que se está generando, más allá de las fronteras. Claro que en la... ¿Dónde estás? Claro que en la voz, o sea, en las palabras de Bo, yo escuché en algunos momentos un poco del almismo ayoico de Macedonio Fernández, Claro, ¿no? claro. Y ahí estamos. No quiero robar todo el tiempo, que es poquísimo, ya casi no hay tiempo, Nulo. pero si hay alguien que quiere preguntar algo, bueno, que se atreve, por favor, porque puede ser una ocasión, aunque sea muy tarde. No hay nadie por aquí, alguien... ¿No? Bueno, entonces te agradezco muchísimo, Raúl. A Seguimos ustedes la con paciencia todo de seguir todo nuestro. este tiempo. No, pero no, realmente perdóname por haberte interrumpido, pero somos esclavos del tiempo, de ese Sin duda, tiempo, sin duda. el reloj tanto odiado por Cortázar, ¿no? Aunque Borges Eh, dijera que no, el tiempo no existe. bueno, eso sería para otra, otra vez. Bueno, Un abrazo gracias. a todos, Gracias a muchas todos gracias. por estar aquí y buenas noches, buen apetito. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao, Raúl. Facciamo l'ultimo applauso. L'applauso. Ciao, Raúl. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti. Buona serata.